Antes de comenzar, un enorme agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayéndoles contenido. Y ahora sí, vamos con la historia. La bestia de carbón. Encorvado sobre la cápsula de estudio, con el rostro verde y gelatinoso fruncido por la concentración, Bolly hacía todo lo posible por memorizar la composición elemental del cuerpo de la especie más reciente en unirse a la Alianza. Como todo joven lurbiano especializado en medicina, era su deber aprender y comprender a fondo la biología de todos los miembros de la Alianza Galáctica. Los lurbianos como especie estaban especialmente capacitados para administrar tratamientos médicos. Las estadísticas lo confirmaban. De todos los médicos seleccionados para servir en misiones de espacio profundos desde que se prohibió la discriminación por especie, todos menos uno habían sido lurbianos. La misión en la que participó aquella única excepción terminó en desastre. Menos del 12% de la tripulación sobrevivió. Debieron haber llevado un médico lurbiano a bordo. Bolly esperaba que algún día lo recordaran como el mejor médico de todos los tiempos. Solo deseaba que alguien le hubiera advertido lo aburrido que sería el curso obligatorio de química biológica. Hidrógeno, oxígeno, carbono, nitrógeno, calcio, fósforo. Hidrógeno, oxígeno, carbono, nitrógeno, calcio, fósforo. ¡Ah! Bolly estaba frustrado. Simplemente no podía entender el sentido de memorizar lo que aparecía en su tableta, sobre todo cuando era tan evidente que estaba equivocado. Por muy extraña que fuera una especie, era imposible que una forma de vida natural utilizara compuestos de carbono para sus funciones estructurales y metabólicas básicas. La idea era ridícula. Incluso decía que la especie utilizaba H2O como disolvente dentro del cuerpo. Aquello sonaba como algo sacado de un show de ciencia ficción. Quizás esos humanos eran una broma inventada por sus instructores. Perdido en sus pensamientos y sintiendo un poco de hambre, Bolly extendió un pseudópodo hacia el emisor situado sobre el escritorio y giró el sensor de energía solar a geotérmica para satisfacer sus necesidades energéticas. Al mismo tiempo, sumergió otro pseudópodo en la fuente de amoníaco que había detrás de él y dio un largo sorbo al sabroso líquido. Un retumbo de satisfacción recorrió su cuerpo, provocando ondas que se extendieron por su piel. El amoníaco siempre sabía mejor en casa. Después de pasar casi una hora reflexionando sobre las implicaciones de la vida basada en carbono, Bolly tomó una decisión. Ya no intentaría memorizar aquella información, porque había muchas posibilidades de que estuviera equivocada. No era de los que desperdiciaban el tiempo. Seguramente sus instructores estaban pasando un gran momento en la sala de recreo, riéndose y estrechando lazos gracias a su pequeña broma. Que se diviertan. La vida basada naturalmente en el carbono era, sin duda, un chiste. Pero no resultaba del todo descabellado pensar que pudiera crearse de manera artificial. Bolly pensaba ser quien tuviera la última carcajada. Apagó su tableta, llenó una botella con amoníaco para el camino y se estiró hasta alcanzar toda su altura. Un poco más de 10 centímetros. Era alto para un lurbiano. Antes de deslizarse fuera de la cápsula de estudio en dirección al portal que conducía a la superficie. Tenía un lugar al que ir, y ese lugar era el laboratorio de xenobioquímica del Instituto Planetario del Lurbo. Existieran o no de verdad, Bolly iba a crear un humano. Ambos soles ya se habían puesto cuando la cápsula de transporte de Bolly llegó a la estación del metro del instituto. Le había llevado todo un día deslizarse por la ciudad de Lurbirion para reunir todos los materiales que necesitaba. Los 6 ingredientes que se había grabado en la cabeza esa misma mañana habían resultado sorprendentemente fáciles de conseguir. Solo tuvo que pasar por el mercado espacial local para comprarlos. Por la forma en la que el dependiente lo había mirado al adquirir los ingredientes, Bolly no tenía ninguna duda de que su nombre acabaría en varias listas de vigilancia de posibles traficantes. No importaba. Lo que realmente estaba fabricando, aunque fuera muchísimo más extraño, no era ilegal. Los humanos, incluso si por algún capricho del destino fueran reales, eran demasiado recientes dentro de la Alianza como para figurar en la lista de especies protegidas de manera universal. También necesitaba varios ingredientes adicionales, aunque conseguirlos había sido bastante más complicado.
Diversos minerales requeridos para sintetizar aquel extraño organismo estaban restringidos legalmente en Lurbo, debido a su toxicidad y al peligro que representaban para la vida en el planeta. Entre ellos se encontraban el azufre, el potasio, el sodio, el cloro y el magnesio. Para obtenerlos, Bolly tuvo que contactar con algunos viejos amigos cuya profesión era, por decirlo suavemente, poco respetable. Sin embargo, aquellos amigos no pudieron conseguir algunos oligoelementos adicionales, al menos no a un precio razonable. Sin otra alternativa, Bolly compró de mala gana los sustitutos locales que le ofrecieron con descuento. Como las cantidades necesarias eran insignificantes, razonó que la situación no provocaría problemas importantes más adelante. El ingrediente final necesario para crear un organismo viable, una plantilla genética completa, habría sido prácticamente imposible de obtener para un lurviano común. Ese tipo de materiales era demasiado peligroso para permitir que cayera en manos del público general. Por suerte, él era un médico en formación registrado. Todo lo que tuvo que hacer fue descargar unos cuantos archivos de ADN desde el módulo de la Tierra de su aula virtual. Todo médico lurviano en formación sabía lo importante que era combinar múltiples muestras de ADN para crear un individuo nuevo en lugar de un clon. Y Bolly se sorprendió al descubrir que había varias muestras terrestres distintas disponibles para su uso. Sus instructores realmente se estaban esforzando muchísimo para preparar una broma tan elaborada. Mostrando sus credenciales de estudiante al portal de la entrada del laboratorio de xenobiología, Bolly palpitó con nerviosismo mientras el disco opaco que tenía delante de él desaparecía lentamente, revelando la sala al otro lado. Por muchas veces que hubiera creado una forma de vida, la maestría de todo el procedimiento seguía acelerando el latido en sus corazones. Tras cubrir su cuerpo con una capa protectora para evitar salpicaduras, Bolly se puso manos a la obra, deslizándose de una mesa de trabajo a otra durante toda la noche. Utilizó las materias primas para sintetizar compuestos tras compuestos. La habitación resplandecía con la luz parpadeante de las reacciones químicas. Por fin, cuando todos los materiales estuvieron preparados, se dirigió hacia la herramienta que haría que todo su esfuerzo valiera la pena. Cada vez que la veía, se quedaba sin aliento. Era la obra de ingeniería más hermosa que había contemplado jamás, y la máquina más avanzada a la que podía acceder un médico lurviano. Era capaz de transferir una conciencia a un cuerpo nuevo, o crear vida inteligente desde cero. Aún le costaba creer que pudiera usarla. Bolly vertió cuidadosamente los materiales en el depósito central del instrumento y recombinó las muestras de ADN terrestre. Después, cargó el ADN resultante en la computadora del aparato y ajustó con sumo cuidado los parámetros para que su creación se pareciera lo más posible al organismo descrito en el libro. Ojalá sus profesores hubieran hecho una descripción de los humanos un poco más realista. Tardar 26 años en alcanzar la madurez completa era sencillamente absurdo. Eso era más de 100 veces la esperanza de vida natural de un lurviano. Aún así, configuró las especificaciones de acuerdo con esa información. Después de todo, no tendría que criarlo él mismo. La máquina produciría un organismo completamente adulto. Tras comprobar 2 veces que todos los ajustes eran los deseados y respirar hondo, Bolly inició la activación de la máquina. De inmediato, una voz robótica emitió varias advertencias. Advertencia. El análisis genético indica una combinación de múltiples especies. Cancele la operación si este resultado es inesperado. Advertencia. El análisis genético indica que este organismo puede presentar dimorfismo. La búsqueda en la base de datos de la muestra genética proporcionada no ofrece información suficiente para implementar esta característica. Si decide continuar, se ignorarán los ajustes relacionados con el dimorfismo. El organismo creado será capaz de reproducirse de forma independiente. Advertencia. Se ha detectado una sustitución de elementos. Se han encontrado materiales no previstos en el depósito de formulación. Si decide continuar, podrían producirse resultados inesperados. Bolly leyó las advertencias y reflexionó sobre cada una. No esperaba una combinación de múltiples especies. Quizá la diversidad genética de los humanos fuera mucho mayor que la de otras especies del universo, haciendo que cada individuo se registrara como una especie distinta. No había forma de que un planeta pudiera albergar múltiples especies inteligentes, especialmente si una de ellas había alcanzado un nivel tecnológico suficiente para unirse a la alianza. En cualquier caso, no podía cancelar la operación, no cuando estaba tan cerca del éxito.
La segunda advertencia probablemente era consecuencia de la primera. Tenía sentido que una búsqueda en la base de datos sobre su muestra terrestre combinada no le regresara demasiada información, sobre todo si la máquina creía erróneamente que se trataba de una mezcla de varias especies. Respecto a la ausencia de dimorfismo y a la capacidad del organismo para reproducirse por sí solo, Bolly no estaba demasiado preocupado. Los lurbianos también podían elegir su forma física y reproducirse de manera independiente, y eso nunca había causado problemas. Tal vez el humano no fuera completamente fiel desde el punto de vista fisiológico, pero sería una aproximación lo suficientemente buena. La tercera advertencia era desafortunada, aunque esperada e inevitable. Simplemente no podía permitirse comprar el resto de los materiales importados. Sin pensarlo dos veces, Bolly activó el instrumento dador de vida. Crearía a un humano, y al hacerlo, demostraría a sus instructores lo ridículas que eran sus afirmaciones. La máquina cobró vida. Los brazos robóticos comenzaron a moverse cada vez más rápido. Del depósito empezó a emerger una figura. Cuando el procedimiento terminó, Bolly quedó horrorizado por lo que tenía enfrente. La criatura dormida era colosal y no se parecía en absoluto a la adorable ilustración del libro de medicina. Cada centímetro de su piel estaba cubierto por duras escamas entrecruzadas, completamente distintas del escaso vello que esperaba encontrar. Una fina membrana unía cada uno de los dedos terminados en garras, igual que algunas especies acuáticas conocidas por la Alianza. Otra membrana más gruesa y cubierta de un suave plumaje conectaba sus brazos desproporcionalmente largos con el torso, el cual poseía branquias y descansaba sobre unas poderosas patas musculosas rematadas en pezuñas. Las puntiagudas puntas de sus enormes orejas se movieron ligeramente, como si captaran el frenético latido de los corazones de Bolly. Era evidente que el ilustrador del libro jamás había visto un humano, a menos que sí lo hubiera hecho. Un pensamiento aterrador cruzó la mente de Bolly. Que ningún planeta conocido albergara más de una especie inteligente no significaba que fuera imposible. Si la Tierra era realmente el hogar de múltiples especies, y él había combinado varias muestras genéticas al crear la nueva forma de vida, estaba metido en un serio problema. El tipo de procedimiento requería entrenamiento especializado, debido a los riesgos que implicaba, y Bolly no tenía la licencia correspondiente. Incluso podría ser expulsado de la escuela por violar la ley. Quizás había sido demasiado imprudente al ignorar la advertencia sobre la combinación de múltiples especies. Bolly corrió hacia la máquina para apagarla, antes de que fuera demasiado tarde, pero descubrió que el acceso a la terminal estaba bloqueado. La forma de vida ya era viable. Según la ley galáctica, acabar con ella lo condenaría a pasar el resto de su vida extrayendo helio en una prisión del espacio profundo. Su única opción era llamar al encargado del laboratorio y, en la práctica, entregarse. Después tendría que administrar a aquella monstruosidad las vacunas infantiles obligatorias y hacer los trámites necesarios para enviar al recién nacido completamente desarrollado a recibir educación gubernamental a la que tenía derecho. Cabizbajo, Bolly se dirigió lentamente hacia el comunicador situado junto al portal de entrada. Mientras levantaba un pseudópodo para llamar al encargado del laboratorio, decidió echar un último vistazo por encima del hombro para contemplar su creación. Lo que vio lo dejó paralizado. La criatura estaba agazapada cerca del suelo, despierta y observando atentamente todo lo que la rodeaba. Incluso sin ponerse de pie, su cabeza rozaba el alto techo del laboratorio. Bolly dejó escapar un gemido de terror. Por supuesto que había visto lo enorme que era mientras la máquina la creaba. Solo que dormida, la criatura parecía mucho menos amenazadora. Su cabeza se giró bruscamente hacia él, clavándole una mirada demasiado alerta. Sus ojos amarillos con pupilas negras eran hipnóticos, casi logrando que Bolly olvidara los colmillos aserrados que sobresalían de su hocico. Casi. Bolly lanzó un agudo grito y se desmayó. Cuando Bolly despertó, se encontró dentro de una burbuja médica, a bordo de lo que parecía ser una nave hospital. No estaba solo. Cientos de lurbianos lo rodeaban, cada uno dentro de su propia burbuja, recibiendo tratamientos por heridas de diversa gravedad. Algunas eran realmente espantosas. Al observar su reflejo,
Se sorprendió al descubrir que ahora medía apenas una quinta parte de lo que antes había sido. ¡Qué bueno que despertó!, le sonrió una enfermera mientras se deslizaba hacia su burbuja médica. Tuvo muchísima suerte. Logramos regenerarlo a partir del único corazón que sobrevivió. El rostro de Bolly se contrajo por la confusión. Lo último que recordaba era estar sentado en su cápsula de estudio, leyendo acerca de una extraña especie alienígena. ¿Qué? ¿Un único corazón sobrevivió? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Debe haber perdido el orgánulo de la memoria a corto plazo, aunque quizás sea lo mejor. Revivir lo ocurrido podría ser muy traumático. Estuvo a punto de morir. Bolly frunció aún más el rostro mientras intentaba recordar qué había sucedido después de estudiar. Tal vez se habría quedado atorado un pseudópodo en la fuente de amoníaco. Una vez había leído un artículo sobre alguien a quien le ocurrió eso, y tuvieron que amputarle todo el pseudópodo. Pero para que eso pasara, habría tenido que usar la fuente de una manera realmente imprudente. Bolly no era ese tipo de lurviano. Y perder 4 corazones, fuera lo que fuese que le hubiese ocurrido, había tenido que ser muchísimo peor. Para empezar, estamos fuera del planeta, en una nave de evacuación médica. Ha habido un atentado en nuestro mundo natal, el peor de toda la historia. Esperábamos que usted supiera algo, ya que se encontraba en la zona 0, pero si perdió los recuerdos... ¿Qué? ¿Un atentado en Lurbo? ¿Por qué alguien haría algo tan terrible? Las únicas especies autorizadas a entrar en el espacio lurviano son nuestros aliados. Resulta que nuestros aliados más recientes, los humanos, en realidad nunca fueron nuestros aliados. Parece que solo estaban esperando a que les abriéramos las puertas para atacar el corazón de nuestra civilización. La Alianza cree que liberaron algún tipo de arma biológica sobre el Lurbo. Nuestras ciudades han sido arrasadas y quienes vivían en ellas fueron devorados. El planeta ha quedado prácticamente inhabitable para nosotros. Los que ve a su alrededor son los únicos supervivientes. ¿Y por qué la Alianza cree que fueron los humanos? Todo lo que he leído sobre ellos los describe como una especie relativamente pacífica, salvo que se les provoque o que se les dé algún incentivo. ¿Por qué querrían destruir Lurbo? Nuestro pueblo jamás ha representado una amenaza para nadie. La Alianza aún no ha descubierto sus motivos, pero está completamente convencida de que los humanos fueron los responsables del ataque. La criatura que destruyó nuestro planeta está compuesta principalmente de carbono, un fenómeno que solo se ha observado en la Tierra. Solo los humanos tendrían los conocimientos necesarios para fabricar un arma tan devastadoramente eficaz utilizando un material tan inusual. Además, el ADN extraído de la bestia proviene de su planeta. Parece que esa cosa es incluso parcialmente humana. El caso está prácticamente resuelto. El corazón de Bolly latió con más lentitud. La situación era espantosa, pero no era la pérdida de vidas ni del planeta lo que más llamaba su atención del relato de la enfermera. Los lurvianos nunca se extinguirían. Su trabajo como médicos del espacio profundo los llevaba muy lejos de su mundo natal, y siempre podían reproducirse para recuperar su población. Lo que realmente inquietó a Bolly fue la descripción que la enfermera hizo del monstruo que había destruido su planeta. «Basados en carbono», murmuró. Había algo en esas palabras que le resultaban inquietantemente familiar. Apartando aquella incómoda sensación, obligó a su rostro a dibujar una sonrisa. Por favor, enfermera, autoríceme para salir de esta burbuja médica en cuanto sea posible. Al parecer perdí mi cubo de identificación durante el incidente, pero soy un médico galáctico en formación y puedo ayudarlos a atender al resto de los pacientes. Sea médico en formación o no, necesito toda la ayuda posible. Revisaré sus signos vitales y si su corazón está estable, podrá salir dentro de 1 hora. Gracias. El corazón de Bolly se aceleró ligeramente al sentir como una idea comenzaba a tomar forma en su mente. «Gracias, enfermera». La burbuja estalló y quedó libre. «Antes de empezar, necesito pedirle un último favor». Bolly miró más allá del mar de lurvianos heridos. Necesito que abra una línea de comunicación con la División de Guerra Biológica de la Alianza y también acceso a un laboratorio de xenobioquímica. Creo que sé cómo devolverles el golpe.
Cuando se abrió el canal de comunicación y Ball entró en la sala de reuniones virtuales, quedó atónito. Ante él se encontraban reunidos los mejores xenobiólogos, estrategas militares y administradores de toda la Alianza Galáctica. No pudo evitar sentir cómo el pecho se le llenaba de orgullo. Jamás se imaginó que tomarían su propuesta tan en serio. Quizás, después de todo, su plan sí llegaría a ponerse en práctica. Su orgullo se transformó en conmoción y rabia cuando vio las imágenes suspendidas en las enormes pantallas que cubrían las paredes. Lurbo, antaño hermoso, había quedado devastado. La infraestructura se había reducido a escombros, los pantanos y estanques nacionales estaban contaminados. La bestia de carbono había doblegado por sí sola a una poderosa civilización, y seguía ahí, en algún lugar de la superficie del planeta, devorando a su gente, envenenando el aire. Bolly respiró hondo para serenarse y aclaró de mucosidad su órgano de vocalización. Después habló a los presentes con mucha más seguridad de la que realmente sentía. Formas femeninas y formas masculinas, comparezco ante ustedes en un momento de crisis. Los humanos traicionaron nuestra confianza, extinguieron miles de millones de brillantes vidas lurbianas y nos expulsaron de nuestro propio planeta. La sala permanecía en silencio. Todos los presentes tenían la atención fija en él. Pero eso ya lo saben. Lo que aún no saben es cómo detenerlos. ¡Ve al grano!, gritó alguien desde el fondo. La persona fue silenciada de inmediato, aunque era evidente que muchos compartían la misma impaciencia. La bestia que ahora recorre nuestro planeta no se parece a ningún enemigo al que nos hayamos enfrentado. Ni ella ni sus creadores respetan las reglas naturales. Puede que hayamos perdido nuestro planeta, pero no podemos rendirnos. La vida basada en carbono es inherentemente antinatural, y debemos impedir que domine la galaxia. Por desgracia, no estamos físicamente preparados para derrotar a semejantes enemigos. Los humanos, si son siquiera parecidos a su creación, son sencillamente demasiado poderosos. Nuestra única opción es combatir fuego con fuego. ¿Y qué propone exactamente?, preguntó una voz firme entre la multitud. Bolly localizó al dueño de la voz y cruzó la mirada con el comandante en jefe de la Alianza Galáctica. Esta era su oportunidad. La oportunidad de elevarse por encima de su posición. La oportunidad de ser reconocido no como el mejor médico de todos los tiempos, sino como un héroe de guerra, el salvador de su pueblo. Y más importante aún, la oportunidad de aliviar ese insistente comezón en el fondo de su mente. Aquella curiosidad febril que lo invadía, sin saber por qué, cada vez que pensaba en la vida basada en carbono. La sala había quedado completamente en silencio. Frente a aquella reunión de las figuras más importantes de la Alianza, Bolly habló directamente al comandante en jefe. Puede que los humanos y su creación sean imparables por ahora, debido a su extraña composición elemental. Puede que nos cacen como si fuéramos presas, y nos expulsen de nuestros hogares. La única forma de salir del abismo en el que nos encontramos es reiniciar el ecosistema. No podemos permitir que los humanos permanezcan en la cima de la cadena alimenticia. Debemos llevar esta guerra a la Tierra. Propongo que creemos nuestra propia bestia de carbono. Muy por debajo de la flota de la Alianza Galáctica, sobre la superficie del Urbo, todo permanecía en silencio. Las torres plateadas que alguna vez habían rozado el cielo yacían derrumbadas y cubiertas de lodo. Las cápsulas de transporte permanecían vacías en sus estaciones. Solo quedaba una criatura viva en todo el planeta. Su respiración era pesada y entrecortada, interrumpida por agudos gemidos. Era un animal social que había quedado completamente solo. Estaba terriblemente solo. La desdichada bestia yacía en una guarida que había construido para sí misma, acurrucada para protegerse del viento helado que soplaba entre las ruinas de la ciudad de Lurbinium. Con el tiempo, los lamentos cesaron. La respiración agitada se hizo más lenta y finalmente se detuvo. Pero la vida no había abandonado el Urbo. 6 pequeñas crías de piel arrugada se acurrucaban junto a su progenitor, buscando leche incluso mientras su cuerpo se enfriaba. Al no encontrar alimento y conforme el hambre aumentaba, las crías terminaron alejándose por su cuenta en busca de comida. No regresarían.
tampoco volverían a encontrarse hasta alcanzar la madurez. Con el paso de los meses y luego los años, las crías crecieron y fueron cambiando de forma. Se dispersaron por todos los rincones del urbo, esperando el día en que ellas mismas pudieran traer al mundo la siguiente generación de cachorros. Las bestias eran criaturas sociales y se asegurarían de no volver a estar solas jamás. Y como siempre, chicos, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. ¿Saben? Bolly es un reverendo idiota, pero no puedo culparlo. Conozco muchas personas así. De hecho, todos conocemos personas así. Personas famosas, grandes científicos, empresarios. Tomemos por ejemplo el caso de Elizabeth Holmes, la fundadora de Theranos. Tal vez algunos no conozcan el caso, pero es muy interesante. Alguien que engañó a todo el mundo, que como nuestro amigo Bolly, hablaba con una seguridad arrolladora. Estaba segura de sí misma. Y terminó defraudando a todos. Ustedes mismos deben conocer en su círculo de amigos o conocidos a alguien que está seguro de sí mismo y cree no ser tonto. Puede ser un médico, un científico, un matemático, pero es esa maldita arrogancia. Siempre lo ciega. Pero bueno, Bolly terminó creando una quimera por ser increíblemente estúpido. Por creerse más listo que sus profesores, básicamente. Y creo que todos conocemos a alguien así. No le den tecnología avanzada, por favor. Los leo en los comentarios. Muchas gracias por escuchar. Recuerda apoyar el canal dejándonos un like, un comentario o compartiendo el video. También puedes apoyarnos uniéndote a los miembros del canal. Tenemos contenido exclusivo solo para miembros y acceso anticipado a los videos. Tenemos también un servidor de Discord. Ven y pásate a platicar un rato. El link para unirse está en la descripción.